Ok. Muy bien, para el día de hoy, ¿qué tenemos, profesor Luis? Recuerden que se dejó una lectura. ¿Y cuáles han sido las indicaciones de la lectura? Esa será la primera pregunta de esta sesión. Mano levantada. ¿Cuál fue la indicación de esa lectura? A ver, manito levantada, ¿quién desea participar? ¿Cuál fue la indicación de esa lectura que se dejó? Mano levantada o en el chat. Cuando se dejó esta lectura en el grupo de WhatsApp, ¿cuál fue la indicación? A ver, por ahí, ¿quién desea ganarse su primer puntito en la clase del día de hoy? Fabricio Hernández, le escuchamos. Leer la lectura y subrayar las ideas principales. Muy bien, excelente, Hernández. ¿Ah? Ahí está, primer punto para Hernández. Leer y subrayar las ideas principales. Claro que sí. ¿Y por qué, profesor? Esa era la indicación. Porque cuando se hace pregunta en clase, de repente algún educando, estudiante, alumno me dice, profesor, no sé esa pregunta. Y es normal que no lo sepas, porque de repente no te han enseñado aún o todavía no lo recuerdas de repente. Pero, cuando tú lees, vas a poder tener una idea de lo que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Eso también es importante. Por eso se dejó que tú puedas en casita, con la tranquilidad de la tarde o de la noche, leer, subrayar y extraer las ideas principales. Porque básicamente en la sesión del día de hoy vamos a trabajar justamente esa lectura. Entonces nos vamos a ver justamente lo que corresponde a esta sesión. Tenemos en pantalla lo siguiente y dice geografía. Estamos en la semana número 5. El tema para tercero de secundaria, los educandos de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra, es geopolítica. Y, profesor, para entender un poco la geopolítica, vamos a empezar con una pregunta bien sencilla. ¿Qué cosa es la geopolítica? Manito levantada, yo te escucho. ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué podemos entender por la palabra geopolítica? A ver, algún alumno o alumna que desee participar en la sesión. Liliana Juan de Berríos. Le escuchamos, Liliana. Es una disciplina de las ciencias políticas. Muy bien, es una disciplina de las ciencias políticas. Muy bien, pequeña. Greco Julián. Escuchamos. Eh, es el estudio de la, de, es estudio de la vida e historia Es el de estudio de la los pueblos, historia de los de los pueblos pueblos. relacionados con el territorio geográfico. Mm, muy bien, ¿ah? Buen concepto, Greco, ¿ah? Muy bien, interesante lo que has dicho. Piero Villanueva, lo escuchamos. Es el estudio de los efectos de la geografía humana. Es el estudio de los efectos de la geografía humana. Ya también puede ser efectos. Fabricio Hernández, lo escuchamos. ¿Es la disciplina que estudia los efectos de la geografía y la física sobre la política? Ah, muy bien, correcto, Hernández, nuevamente otro punto, ya tiene 17 ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es geopolítica? Bueno, entonces, profesor, en base a lo que han mencionado sus compañeros, Hernández, Greco, Juan de Berríos y Piero, podemos ir armando el concepto de geopolítica, ¿no? Primero hay que entender lo siguiente, que la geopolítica deriva de dos voces, dos palabras que son importantes. Una de ellas es geo, ¿no? Geo, y la otra es política, ¿ya? Geotierra, pero la tierra con la política, sí. Ustedes saben que la política es una ciencia que se encarga de la administración correcta de los recursos. Pero ¿cómo podemos administrar los recursos si no conocemos qué recursos tenemos? Por ejemplo, por geografía, tú sabes que el Perú tiene muchos recursos, como son los minerales, como es el mar, ¿no, profesor? Tenemos recursos como el cobre, el oro, la plata, y tenemos un mar rico como el mar de Grau, que tiene pregunta de cultura general. ¿Cuántas millas tiene el mar de Grau? Escuchamos, Lin.
200 millas. Muy bien, correcto, Coveñas. El mar de Grau, profesor, tiene 200 millas. Por ejemplo, un político, el presidente de la República, tiene que tener ese conocimiento en su cabecita, que el mar de Grau tiene 200 millas. Si un político sabe que el mar de Grau tiene 200 millas, va a poder hacer ¿qué cosa, profesor Luis Aníbal? Si un político sabe que el mar de Grau tiene 200 millas, va a poder buscar la forma de explotar ese mar, ¿no? Entonces, un político en el Perú tiene que saber que el mar tiene 200 millas. Un político tiene que saber que el Perú tiene una mina muy importante de cobre en el departamento de Ancash. Pregunta, ¿cuál es la mina más importante de cobre en el departamento de Ancash? Mano levantada. Manito levantada. Yo sé que tú sabes. ¿Cuál es la mina más importante del Perú en el departamento de Ancash? Así como me han respondido que el Mar de Grau tiene 200 millas, hay una mina que es muy importante en el Perú. ¿Cuál es? Y está en el departamento de Ancash y produce mucho cobre. Te ayudo ya. Esa mina, ¿sabes cómo se llama? Por acá lo pongo. Se llama antamina. Te voy a olvidar, ¿ah? La mina de antamina produce, o mejor dicho, se extrae demasiado cobre, ¿no? Se extrae demasiado cobre en la mina de antamina, en el departamento de Ancash. También tenemos, un político también tiene que conocer que, por ejemplo, aparte, profesor del mar, aparte de la antamina, tenemos petróleo. ¿Y dónde tenemos gran cantidad de petróleo? En la selva peruana, en Iquitos. Tenemos petróleo en el norte del Perú, Piura, por ejemplo. También tenemos gas, eso sí sabes, ¿ah? ¿En qué lugar del Perú abunda el gas? Tiene un nombre muy conocido. Está en el departamento del Cusco. ¿Cómo se llama ese lugar donde se extrae el gas? Departamento del Cusco. A ver, por ahí, mano levantada en el chat. ¿De qué lugar se extrae esa cantidad de gas? ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? Bueno, la respuesta es Camisea, ¿ya? Camisea, ¿ya? De Camisea. Entonces, profesor, ¿qué te quiero dar a entender? Que el Perú tiene muchos recursos. Gas, petróleo, cobre, mar, recursos hidrobiológicos, tenemos tierras, pampas, valles, inclusive el Perú tiene una base en la Antártida. Pregunta y cultura general. ¿Cómo se llama la base peruana en la Antártida? Ya, esa sí sabes, ¿ah? Dianita Quipuscoa, te escuchamos. Machu Picchu. Muy bien, ahí está, Machu Picchu, correcto. Entonces, el Perú tiene, profesor, muchos recursos, muchas riquezas, pero para conocer todo eso se requiere ¿qué cosa? Conocer su geopolítica, pues. Y ahí tiene que ver lo que ustedes me han dicho, ¿no? Por lo tanto, vamos al título de la sesión del día de hoy. ¿Cuál es el título de la clase? ¿Qué es la geopolítica? Facilito, ¿ah? Y para entender qué es la geopolítica hay que ir al propósito de esta sesión. Reconocer la importancia de la geopolítica en el desarrollo de las sociedades. ¿De qué manera esta geopolítica puede ayudar a desarrollar una sociedad? Muy bien, vamos a dejarlo por acá y vámonos a ir a la lectura. Se ha dejado esta lectura justamente donde se habla mucho de la geopolítica y la importancia de la geopolítica para la sociedad. Vamos a llamar por lista y recuerden lo siguiente, las recomendaciones. Esta lectura tú ya lo has leído en casa, tú ya has subrayado, ya sabes las ideas principales. Vamos a volver a leer juntos para poder armar la sesión del día de hoy. La recomendación es que leas de manera pausada, cuando veas una coma, 3 segundos es lo que debes demorar. Cuando veas un punto seguido, 4 segundos. Cuando veas un punto aparte, 5 segundos. Muy bien, entonces empezamos. A ver, Bravo Antaurco, empiece la lectura desde el título. Bravo Antaurco, ¿me escucha? Empiece la lectura.
profesor, ¿de dónde empezamos de perder? Del título pequeño, del título. Es una disciplina de las ciencias políticas. Es importante porque estudia espacio geográfico, Estado, principales ideólogos de la geopolítica. ¿Sigue? Friedrich Russell, 7 leyes del crecimiento de los estados. Karl Kauffer aplicó ¿Sigue? las teorías de Mackinder, Nueva Orden de Alemania. Rudolf Kahelen, repite conmigo, Kahelen. Kahelen inventó el término geopolítica. Galford Mackinder. Mackinder, el Estado como un organismo vivo. Muy bien, ahí está Ashley Bravo, entonces, ahí nomás pequeña. Muy bien, profesor. Entonces tenemos acá la geopolítica. Vamos a subrayar algunos de los elementos que su compañera nos ha leído. Dice que es una disciplina de las ciencias políticas, correcto, una disciplina de las ciencias políticas. Es importante porque estudia el espacio geográfico. Entonces un alumno me preguntaría, ¿no? Profesor Luis, ¿y qué cosa es el espacio geográfico? Pregunto a cualquiera del salón. ¿Qué se entiende por el espacio geográfico? Tú sabes, te escucho. Mano levantada. ¿Qué entiendes cuando te dicen el espacio geográfico? A ver, ¿qué entiendes? ¿Qué se te viene a la cabecita cuando te menciona, hey, el espacio geográfico? Oye, el espacio geográfico. Oye, mueve tu sitio para allá porque este es mi espacio. Ya, ¿qué es el espacio geográfico? Greco Julián. Adelante, Greco Julián. Es el conjunto conformado por elementos naturales. Un conjunto conformado de elementos naturales. Ya, puede ser. Silva, te escuchamos. Es un lugar. Silva, no le escucho. Silva, no le escucho su audio. ¿Profesor me escucha? Ahora sí, adelante, sigue. Es un espacio, un conjunto de tierras de un territorio determinado. Ya, es un conjunto de tierras de un territorio determinado. Interesante, ¿ah? Interesante lo que usted menciona, señorita. Muy interesante. A ver, cuando te dicen espacio en geografía, a ver por acá. Greco Julián también me escribe en el chat. El entorno en el que se desenvuelven los grupos de seres humanos en su interrelación con el medio ambiente. Ya, Greco Julián, el entorno, ¿no? Muy bien, Greco. Puede ser Greco Julián, el entorno. Ya. Cuando te mencionen a ti la palabra espacio geográfico, recuerda que el espacio geográfico es el lugar donde tú, yo y toda la gente vive. No te das bolas. El espacio simplemente recuerda, es el lugar, ¿ya? Así nada más, ¿ah? Es algo bien sencillo, es algo bien fácil, es algo bien práctico. No te hagas mucha bola. ¿Qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde las personas viven. Nada más, ¿no? Es el lugar donde vivimos. Es el lugar donde las personas viven. Eso es el espacio geográfico, ¿ya? Cuando te pregunten, ¿qué es el espacio geográfico? El lugar donde las personas viven, donde vivimos nosotros, los seres humanos, donde vive la sociedad, ¿ya? Muy bien, entonces, espacio geográfico es el lugar donde viven las personas. Siguiente, ¿qué cosa es el Estado? A ver, manito levantada. Siempre escuchas seguramente en tu casa, en la televisión o en algún lugar, escuchas o has leído, siempre dicen el Estado, el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? A ver, ¿cómo podríamos definir al Estado?
Hernández en el chat, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones. Sí, muy bien, puede ser. Muy puede ser, mi estimado Hernández. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué es el Estado? Es la pregunta. Piero Villanueva, te escuchamos. Comunidad social con una organización política común. Una comunidad social, ya también puede ser una comunidad social con una organización política. Ya, ¿alguien más? ¿Qué es el Estado? Por ahí, yo sé que tú sabes. ¿Qué es el Estado? En el chat me están escribiendo. Greco Julián. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social. Ya, muy bien, Greco. Siempre Greco bien participativo, ¿ah? Le mete mucho empeño. Profe, el Estado lo podemos definir de qué manera. El Estado lo podemos definir como el conjunto, ¿no? Ahí está, el conjunto, el Estado, es un conjunto de qué, profesor? Es un conjunto de organismos, ¿ya? Organismos o también puede ser instituciones. Pero estos organismos o instituciones se unen ¿para qué, profesor? Por ejemplo, se unen a través de un territorio, ¿no? Para que exista un Estado, debe haber un territorio, un lugar donde vivimos, ¿no? Costa, sierra, selva. Para que exista un Estado, debe haber una población, o sea, una nación, ¿ya? No podemos llamarle población, ¿por qué? Porque tiene que ser una nación debido a que estas personas deben tener un origen común. Por ejemplo, la mayoría somos peruanos porque hemos nacido en este territorio. La mayoría somos peruanos porque nuestros antepasados vivieron acá, sean indígenas, sean negros o sean europeos, vivieron acá. Entonces, nación es población, territorio es lugar. Un Estado también debe tener una ley, porque si no, ¿cómo viviría la gente? Se matarían. Deben haber leyes en el Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, el Estado es un conjunto de organismos o instituciones que permite el desarrollo de una sociedad. Territorio, nación y ley, ¿no? Entonces, cuando dicen la geopolítica, profesor, es una disciplina de las ciencias políticas, porque va a estudiar, ahí viene lo importante, va a estudiar el lugar donde vivimos, pero ¿para qué vamos a estudiar ese lugar? Para que nuestro Estado se pueda desarrollar. Vamos a estudiar todos los recursos que tenemos para que este Estado se pueda desarrollar lo más que pueda, para que pueda ser un Estado óptimo, para que pueda alcanzar ese Estado el desarrollo absoluto, ¿no? Eso es importante, para que la población pueda satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso el Estado debe conocer su espacio geográfico. Eso es importante, eso es básico, ¿ya? Así funciona la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica se dice que es una ciencia de los países más poderosos, porque los países más poderosos del mundo son los que conocen su territorio, conocen su lugar y pueden utilizar esos recursos para su desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que utiliza muy bien la geopolítica, si no hoy día no sería una potencia, ¿no? Rusia es un país que utiliza muy bien su geopolítica, el petróleo ruso, ¿no? China es un país que utiliza muy bien su geopolítica, China. Y muy por el contrario, los países que no utilizan geopolítica no están en ese umbral, ¿no? Por ejemplo, África. Los países africanos en su mayoría son muy pobres, ¿no? Demasiado pobres. ¿Y por qué, profesor? Porque no conocen su geopolítica y porque no tienen la posibilidad de transformar esos recursos, ¿no? Entonces, la idea de la geopolítica es conocer el lugar donde tú vives, espacio geográfico. ¿Para qué? Para que el Estado se pueda desarrollar. ¿Ya? No te olvides eso. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió para volver a repetir? Escribe en el chat, levanta la mano. ¿Algo que no se entendió para volver a repetir? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Mientras tanto, yo voy diciendo las notas de orales. Guipúzcoa 16, Coveñas 16, Hernández 18, Berríos 16, Greco 19, Piero 17. Ya, hasta ahí.
¿Todo bien? ¿Algo que no se entendió? Levanta la mano. ¿Todo se entendió? ¿Todo claro? Muy bien, Greco, ahí está. Greco Julián dice, todo claro, profe. Perfecto, Greco Julián, no hay problema. Seguimos entonces. Bueno, su compañera Ashley también nos había leído sobre ideólogos de la geopolítica. Ahí destaca, por ejemplo, el alemán Ratzel, ¿ya? Este es Federico Ratzel, es un alemán y a su vez es el autor de un principio que se llama localización, ¿no? Para él es muy importante saber dónde está localizado un punto en la geografía. Ratzel, ¿ya? Es un ideólogo. Tiene un libro, esto es un libro que él escribe, 7 leyes del crecimiento de los estados. Otro importante ideólogo geopolítico es Karl Haushofer, ¿no? Profesor, este también es un líder geopolítico alemán. Mira, Ratzel es alemán, Schoeffer es alemán, Cajelin inventó el término geopolítico y Halford, Mackinder, un estado como un organismo vivo. Ya está. Todos ellos son ideólogos del siglo pasado, especialmente del siglo XX, ¿ya? Y algunos del siglo XIX, ¿no? Ahí está. Son ideólogos que se encargaron de desarrollar esta ciencia llamada geopolítica. Pregunta, ¿por qué la mayoría de ellos son alemanes? ¿Y por qué crees tú que Alemania entró a las guerras mundiales? ¿Cómo puedes relacionar la geopolítica con el hecho de que Alemania haya participado en las guerras mundiales? Porque, por ejemplo, Cajelin, Ratzel, Schoeffer, ellos son alemanes, ¿ya? Pero ¿cómo puedes desarrollar tú esa relación, a ver, entre la geopolítica y Alemania? Manito levantada, ¿por qué crees tú que Alemania entró en 2 guerras mundiales? ¿Y la geopolítica qué tiene que ver con eso? A ver, te escucho. Manito levantada por ahí. ¿Qué tiene que ver Alemania con la geopolítica? A ver, encuéntrale la relación. ¿Qué tiene que ver Alemania con las guerras mundiales? Encuéntrale la relación un poquito. ¿Por qué crees tú en tu cabecita que Alemania entró en 2 guerras mundiales? ¿Y qué relación tiene que ver eso con la geopolítica? Dianita Quipuscoa, te escuchamos. Porque conocían bien su geopolítica. Ya tiene que ver con eso, ¿ah? Muy bien, Diana, un punto. Tiene que ver con lo que su compañera ha mencionado. ¿Alguien más por ahí quiere complementar esa idea? Tiene que ver con lo que su compañera ha mencionado. Está bastante relacionado. A ver, por ahí alguien más quiere complementar, desarrollar esa idea. Es algo bien fácil, ¿ah? Y tiene que ver con lo que ha dicho Diana. Sencillo, profesor. Su compañera dijo, Alemania conocía muy bien su geopolítica. Ratzel es alemán, ¿no? Schoeffer alemán, Cajelin alemán. Profesor, ¿qué? Alemania en el siglo pasado y en el siglo XIX, Alemania conoció muy bien los recursos que habían en su territorio, pero también comprendió que había recursos que le faltaban. Imagínate que Alemania quería hacer un barco, ¿ya? Los alemanes querían hacer un barco. Y para hacer ese barco, no lo iban a hacer de madera, pues, querían hacerlo muy resistente. Entonces, para hacer el barco requerían acero. La pregunta es, mano levantada. Para yo tener acero, antes debo tener ¿qué materia prima? Hay una materia prima que me genera el acero. ¿Qué materia prima es? Mano levantada. Te escucho. Eso sí sabes, es fácil, ¿ah?
¿Qué materia prima me genera eso? El acero. Liliana, te escuchamos, Liliana. Hierro. Muy bien, Liliana, correcto. Ahí está la respuesta de la pequeña. Hierro, pues. Muy bien, punto. Profesor, la materia prima que me genera el acero es el hierro. Entonces, si los alemanes querían hacer un barco, tenían que buscar acero, pero para eso tenían que tener hierro. Y el hierro no lo voy a encontrar en el agua, pues. ¿Dónde se encuentra el hierro? Mano levantada. ¿Dónde? ¿Dónde encuentro el hierro? Greco Julián. En las minas. Muy bien, correcto, Greco. Le aviso Greco que acaba de llegar a 20 en la clase de hoy, Participación oral. Profesor, el hierro lo encuentro en las minas. Y los alemanes se dieron cuenta que no tenían muchas minas de hierro, ¿no? O sea, ellos ya conocían su territorio por geopolítica, pero no tenían minas de hierro. Y había un país que tenía muchos barcos, y ese país era Inglaterra. Inglaterra tenía muchos barcos, pero ellos dijeron, oye, pero Inglaterra, ¿cómo tiene barcos si Inglaterra tampoco tiene minas? Y se dieron cuenta que los ingleses tenían hierro, porque los ingleses en muchas partes del mundo tenían colonias. Tenían colonias en África, por ejemplo, Egipto era una colonia. Tenían colonias en Asia, por ejemplo, la India era una colonia. Tenían colonias en América, por ejemplo, Canadá era una colonia. Tenían colonias en Oceanía, por ejemplo, Nueva Zelanda era una colonia. Entonces tenían muchas colonias. Y el que yo tenga, decían los alemanes, minas en mi territorio. Si no, lo que es necesario es que yo tenga colonias. Entonces los alemanes empezaron a colonizar, pero no podían colonizar muchos lugares porque ya le pertenecían a Inglaterra y le pertenecían a Francia, que eran potencias y tenían colonias. Entonces Alemania se mentalizó en algo. Vamos a volvernos un país muy poderoso militarmente. Vamos a tener un ejército, vamos a desarrollar armas para en algún momento arrebatarle esas colonias a Inglaterra y Francia, ¿no? Así nacieron las guerras mundiales, pues. En la búsqueda de esos recursos nacieron las guerras, ¿no? Entonces, profesor, ahí viene la importancia de lo que te menciono. ¿Cómo comprendió eso Alemania? Por geopolítica. Primero conoció su espacio geográfico y luego se dio cuenta qué era lo que necesitaba y a dónde apuntaba. Entonces, por eso Alemania participó en las guerras mundiales, porque conoció lo que tenía y también lo que le faltaba. ¿Y qué le dio ese conocimiento? La geopolítica, ¿no? La geopolítica, por eso, es una ciencia que se desarrolla mucho en Alemania. Bueno, pero no solamente en Alemania ha habido geopolítica, pues. Ha habido geopolítica en muchos lugares, porque luego la gente y luego los estados quisieron copiar ese modelo, ¿ya? Entonces, muy bien, Fabricio, también en el chat, te acabo de leer tu comentario. Vamos a leer el cuadro número 2, Escuelas Geopolíticas, para lo cual vamos a pedir, bueno, voluntario, no voy a seguir con la secuencia de la lista. Sigue la lectura, Coveñas, el cuadro, por favor, lea todo el cuadro. Escuelas geopolíticas. Argentina. Dominar Olla de la Plata, Patagonia. Norteamericana. La influencia debe ser superior al espacio geográfico del Estado. Inglesa. Dominio de mares y océanos. Francesa. Influencia mundial a través de la cultura. Chilena. Desarrollar gran poder marítimo, crear conciencia de montaña. Japonesa. Dominar el mundo a través de la tecnología. Brasileña. Liderar Sudamérica. China, potencia de Asia, recuperar Taiwán, anexar completamente el Tíbet. Alemana, espacio vital. Muy bien, ahí están muy bien, Coveñas, los ideales geopolíticos de estos estados, ¿ah? Es importante porque, mira, a partir de conocer estos ideales, la población de estos países se mentaliza en lo que realmente quieren los estados. Por ejemplo, Argentina lo que realmente busca o buscaba es dominar la olla de la plata, ¿no? Convertirse en el estado más poderoso en esa zona.
más poderoso que Uruguay, más poderoso que Paraguay, inclusive más poderoso que la misma Bolivia, ¿no? Y lo ha hecho, ¿ah? Es más poderoso que Uruguay, es más poderoso que Paraguay, es más poderoso que Bolivia, que no tiene mar, lo ha logrado, ¿no? Dominar toda esa zona que le da recursos en cuanto a el tema hidrobiológico y también el tema gasífero. Los norteamericanos, ¿cuál es su ideal geopolítico? Lograr la influencia, o la influencia debe ser superior al espacio geográfico del Estado. ¿Y cómo ellos logran la influencia, profesor? A través del capital, pues. Estados Unidos tiene mucho capital, pero también tiene una cultura importante. Por ejemplo, pregunta, en el Perú, la mayoría de personas, de repente tus padres también, o tus hermanos, estudian o te han dicho que estudies ¿qué idioma? Mano levantada. ¿Qué idioma la mayoría de personas estudia en el Perú? Silva Capa. ¿El inglés? Claro, muy bien, Silva, el inglés. Profesor, en el Perú la gente estudia el quechua, no estudian el quechua, estudian el inglés. Eso es una influencia norteamericana. Cuando alguien quiere tener el título de una carrera, le pidan que hable una lengua extranjera. Y la mayoría recomienda el inglés. Tú quieres viajar a un país económicamente fuerte, Estados Unidos. Hay que ir a la embajada y hay que hablar el inglés, ¿no? Pregunta, si alguien se quiere comprar una casa en el Perú o un auto, ¿cómo lo va a comprar? ¿En qué tipo de moneda? Mano levantada, ¿no? Imagínate que tu papá o tu mamá, Dianita Quipuscoa, En dólares. claro, ahí está la influencia norteamericana. Entonces, ha logrado Estados Unidos que su influencia sea superior a su espacio geográfico. ¿Ya? ¿Qué más? La inglesa, dominio del mar y de los océanos. Hoy día y en el siglo pasado, Inglaterra controlaba los mares. Tenía su marina conocida como la Royal Navy, que venció a los alemanes en el combate de Jutlandia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profesor, y se hizo la más poderosa del mundo. Los ingleses comprendían que controla el mar, controla el comercio. Y por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, ya habían vencido a Napoleón con el sacrificio del militar Horacio Nelson, ¿no? ¿Qué más, profesor? ¿Y por qué Inglaterra quiere controlar el mar? Porque Inglaterra es una isla y busca protegerse a través de ese control. Ya está. Siguiente. Y Francia, para los franceses es importante que su cultura se irradie por el mundo, se irradie. Es importante que la gente entienda que la cultura francesa en todos los sentidos es fundamental. Por ejemplo, pregunta, en la ciudad de París existe una de las maravillas más importantes del mundo, ¿no? De la construcción. ¿Qué maravilla es la que está en la ciudad de París? Lin Alessandro Coveñas. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, por ejemplo, es el símbolo de la cultura francesa. En Francia se dio una época conocida como la Belle Époque, ¿no? La Belle Époque, que en realidad es la época de gran desarrollo cultural de los franceses, ¿no? Entonces, para ellos la cultura debe irradiar literatura, arte, música, moda, todo lo demás. Chile también tiene ideología. Mira lo que dice Chile, un gran poder marítimo. Por eso Chile generó y propició la guerra para apoderarse. Chile no quiere apoderarse de Lima. Chile nos quitó un puerto en el sur que es importante, el puerto de Arica, y nos quitó otro puerto llamado Tarapacá, porque Chile, el objetivo chileno es convertirse en un estado poderoso en el Pacífico. Más poderoso que el Perú, más poderoso que Ecuador. ¿Lo ha logrado? Bueno, está muy cerca de lograrlo. Si es que el Estado peruano no toma conciencia de que también debe volverse poderoso en el Pacífico. Por eso cuando juegan fútbol, Perú y Chile dicen el clásico del Pacífico. Japón. Japón es consciente de que es un país pequeño y que siempre sufre terremotos y tsunamis. Por eso los japoneses han comprendido que para dominar el mundo lo van a hacer con su tecnología. Y desde muy pequeños en Japón implantan la tecnología a sus estudiantes.
¿no? Máquinas, computadoras, vehículos, ¿no? Mitsubishi, por ejemplo, Toyota, Nissan, vehículos japoneses, Yamaha, ¿no, profesor? Japonés, ¿no? Ahí está la tecnología. Brasil entendió que debe convertirse en el país más poderoso de Sudamérica. Y vaya que lo ha logrado. Brasil, profesor, la lengua portuguesa cada vez se habla más en Sudamérica, ¿no, profesor? Brasil es uno de los gigantes en cuanto a la medicina. Por ejemplo, Brasil tiene laboratorios que ahora van a desarrollar la vacuna contra el COVID. Tienen esa tecnología. China es una potencia asiática y muy pronto el mundo empezará a hablar el chino mandarín. Y Alemania desarrolló el espacio vital que lo llevó a las guerras mundiales que hemos explicado. Nos vamos a quedar acá y vamos a seguir en la segunda parte en la próxima sesión. Cuídate mucho y ten un buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.